Hola, esto es Dinero y Ladrillos. Yo soy Carla Beltrán Yo soy Miriam Farías. y hoy vamos a darles una guía rápida para adquirir su vivienda. Y vamos a comenzar hablando un poquito de los tipos de pago al momento de adquirir vivienda. La vez pasada ya abordamos el tema del crédito. Ahora, Miriam, ¿nos podrías hablar un poquito de los otros tipos de pago? Pues bueno, no hay tantos, pero prácticamente tenemos que diferenciar porque aquí entraría el contado, que es el que casi no utilizas tú. Y algo bien No figuro ahí. importante, en el contado es que tenemos que diferenciar. Nosotros como inmobiliarios tenemos que entender qué dijo el cliente cuando dice voy a pagar de contado, que al final es el pago en una sola exhibición, pero ¿qué quiso decir? ¿Que lo tiene en el colchón o que lo tiene en el banco? Porque nosotros como inmuebles somos un giro que está vigilado por el tema de lavado de dinero, que se le llama a un giro vulnerable. Nosotros solamente podemos aceptar 871,000 pesos más o menos en efectivo, que este sería el dinero que tienes en el colchón, ¿no? El resto prácticamente tienes que demostrar que ya pagaste impuestos por él. Entonces ahí es el recurso propio, pero una cosa es tener recurso propio y otra cosa es tener efectivo, ¿no? Ese es uno de los temas importantes ahí a identificar. Y bueno, pues tenemos ahí otras opciones de pago. Por ejemplo, en recurso propio podemos hablar de una reserva de dominio, que más adelante podríamos tocar estos temas. Está interesante. Porque es interesante, pero no siempre se puede utilizar. Y, y también tenemos estos híbridos en crédito y recurso propio. Muy bien. Y Miriam, por ejemplo, en las preventas que tú manejas, también ella trabaja con desarrollo, no solo mercado abierto. ¿Cómo se manejaría aquí el tema de las preventas? Está Platícanos bien un poquito. interesante esa parte porque justo en el primer episodio que grabamos hablábamos de que uno de los errores es que la gente no tiene enganche. Donde más nos va a servir tener un enganche es justo en las preventas, porque aquí mientras el enganche sea más alto, aquí puedes conseguir más descuentos. Y lo interesante de esto es que el enganche con tu recurso propio lo puedes diferir a meses durante la obra. Y en este tiempo pagar ese enganche. Digo, cada desarrollador va a tener políticas distintas, si es el 5, el 10, el 20 o te puede diferir, pagas el 5 y te difiere el resto a 24 meses, pero al final es un enganche del 30, por ejemplo, ¿no? Y el resto, cuando te entreguen el inmueble, ahí ya puedes adquirir un crédito hipotecario. Pero es bien importante nosotros tener súper claro que el cliente sí tenga autorizado este 70% del crédito para poder pagar al final cuando te entreguen el departamento, porque en una preventa no existe el inmueble, está la proyección. Entonces tú entras 24 meses antes de que exista y el crédito hipotecario no te puede grabar porque no existe, ¿no? Entonces, Exacto. ya que te lo entrega, ahí. Pero Carla, platícanos en qué nos tenemos que fijar para que el cliente sí tenga esta autorización del 70% cuando llegue a la entrega de este inmueble y en este tiempo, estos 24 meses, pues aprovechó abonos a capital, ¿no? Que es el enganche. Ujú. Pues mira, hay un tipo de crédito muy interesante en los bancos que precisamente se llama preventa, ¿verdad? Este crédito, ¿en qué consiste? En la preventa, el cliente firma contrato con el banco y con el desarrollo y se le pueden respetar las condiciones del momento, tasa de interés principalmente, y quedan congeladas durante hasta 24 meses como máximo. Quedan congeladas y como beneficio pues ya no le va a afectar al cliente si en un futuro hay un incremento, porque pues él va a tener ahí sus condiciones seguritas. Y como beneficio, si el cliente quiere tomar las condiciones nuevas después de esos 2 años, puede apegarse a esas nuevas condiciones. Okay. ¿Qué es lo que se pide? Se pide el contrato precisamente del desarrollo donde quede estipulado que efectivamente el cliente ya firmó con ese desarrollo para darle esas condiciones. Lo más que se les puede prestar es el 80% y como beneficio extra aparte el otro 20%, suponiendo que el cliente no lo tenga, puede ser financiado también con una tasa de personal, de préstamo personal accesible, entonces ese sería un gran beneficio.
para Interesante. poder amarrar su tasa y condiciones. Ese sería... Oye, súper interesante. Nosotros, por ejemplo, cuando ya autorizamos o cuando ya el cliente sí se va a animar con esta preventa, hay que ser súper éticos, porque una cosa es que tengas el 30% de enganche o que puedas durante 24 meses cubrir cierta cantidad, pero estar súper seguros que al final del día, cuando te entreguen, sí vas a tener autorizado este crédito, ¿no? Y cuando tú firmas un contrato de compraventa adquieres beneficios, pero también adquieres obligaciones y existen penalizaciones. Entonces, algo importante, nosotros siempre le pedimos a los clientes que nos den esta carta de autorización del banco. En este caso, si quisieran pactar contigo, tú me das una carta y si no, al menos saber que el cliente sí es apto, sí califica para este crédito. Platícanos cómo sí calificar para esto y cuánto me pueden prestar y cómo calcular esta parte. Sí. Primeramente, hay que tener mucho cuidado antes de firmar un contrato con un desarrollo, con una inmobiliaria. Tenemos que cuidar que efectivamente nuestro asesor de crédito sí nos dé nuestra carta de autorización. En la carta de autorización pues van a estar pactadas las condiciones del crédito y va a tener en cualquier banco un plazo de 3 meses, ¿sale? Se los comento porque muchas veces el cliente tiene preautorizaciones. No sé, si su banco donde tiene su nómina o donde tiene su cuenta, a veces le manda un correo en el cual le indica que hay una preautorización, no significa que sea seguro que va a darle dicho préstamo. Ese es una preautorización. Posterior a la preautorización, nosotros como asesores tenemos que mandar la documentación, integrar todo el expediente y mandarla a análisis final, y es aquí donde ya el analista bancario determina las condiciones y es cuando ya determina si verdaderamente ese monto que tiene en su correo que le hizo llegar su banco, efectivamente, pues el cliente va a poder ser acreedor a dicho crédito. Oye, Carla, yo tengo aquí una historia personal que quiero contar. A ver, en mi échale, primera nos gusta venta, el chismecito. sí, mi primera venta, no estoy tan orgullosa de ella, pero el cliente es un amor. Tu primera venta hace más o menos cuánto, como, para que se den una idea de... ¿Qué será? ¿Como 4 años y medio? 4 años y medio. Sí. Mi primer cliente, yo no sabía, la verdad es que sí desconocía este tema de los créditos, y él llegó con una autorización de su banco. Y él dijo, él venía muy seguro que le iban a prestar el 90% y que entonces nada más tenía que dar el 10% de enganche. Y la verdad es que yo no pregunté más, fue, ok, me compré un departamento, firmamos el contrato y él estaba súper seguro de esto. Entonces firmamos con el 10% y de repente me dice, oye Miriam, no me están prestando el 90, me están prestando el 70%. Y yo, ¿qué? O sea, tenía que poner un 20% más de enganche que no estaba calculado, pero... Resulta... Ya en su autorización final, ajá, ya las condiciones cambiaron, es lo que comentábamos. Él solamente tenía una preautorización y él creyó que eso era una autorización. Ya con esa se fue a firmar y a comprar. Ajá, y nos comentaban aquí que era un tema porque él tenía una hipoteca ya. Entonces era una segunda hipoteca y de ahí salió ese tema. Horrible. Fue todo un caos. Logramos sacar adelante esa venta, pero qué bueno. Casi nos da un infarto. Sí, ahí lo que pasa es, cada banco tiene políticas totalmente distintas y el banco, a lo mejor era su banco, ¿no? Donde tenía su nómina o su cuenta. Y pues hay bancos que el cliente desconoce por no comparar, ¿verdad? Pero hay bancos que en tu segunda hipoteca te prestan menos. No sé, aunque tú tengas un buen comportamiento en la primera y tengas suficiente capacidad de pago para adquirir 2, 3, 4, 5, las políticas son distintas. Por eso es bueno comparar. Cuando uno te va a prestar el 50%, del 50 al 80% te va a condicionar, va a haber otros que te van a prestar hasta el 95%. En tu aunque sea hipoteca. Su segunda hipoteca. ¿Sí? De haberla conocido antes no hubiera tenido ese problema. Okay. Bueno, ya lo sabes, ya no volverá a pasar. No. Y bueno. Oye, y platícanos un poco de, ok, ya entendimos estas políticas, pero ¿cómo sabe alguien cuánto le va a prestar? ¿Qué necesita comprobar? Más o menos un cálculo de la mensualidad, ¿cuánto ingreso necesita? Muy bien, mira,
El ingreso va a depender de tu endeudamiento. Más o menos, ¿cómo tú puedes calcular cuánto te va a prestar el banco? El banco que te va a permitir endeudarte el máximo porcentaje va a ser el 55%. Es decir, si mi ingreso es de 50,000 mensual, el banco me va a permitir endeudarme máximo con el 55, 27,500, y dentro de esos 27,500 tiene que estar mi mensualidad que estoy solicitando al banco me financie. No sé, supongamos mi mensualidad es de 20,000, ¿no? Mensualidad de 20,000. Y también hay que considerar, muy importante, el endeudamiento que el cliente tenga en buró. Los pagos mensuales, no el pago total, sino el pago mensual. Supongamos que en este ejemplo el cliente debe en buró, está reportado un adeudo mensual constante de 7,500 más sus 20. Ahí tenemos el total de 27,500. Digamos que tengo un carro y pago esa mensualidad, ¿no? Debo el carro. Ajá, entre auto, entre tarjetas de crédito, ese sería el endeudamiento reportado mensual que el banco me va a considerar y que va a entrar dentro de mi endeudamiento máximo sumado a mi mensualidad que deseo me financie. El 55% si el cliente tiene buen perfil, y ese sería el máximo, pero hay otros bancos que me pueden financiar, me pueden permitir un porcentaje menor, que sería el 50 y 45% aproximado. Entonces, así es más o menos una guía rápida para que los clientes puedan hacer este cálculo. Y en cuanto a su mensualidad, nosotros tenemos muy claro que si tienen una tasa, digo, como referencia, ¿no? Si tienen cierta tasa, ¿cuánto le queda de mensualidad, más o menos? Ok, aproximadamente, ¿cómo podemos calcular? No sé, en una propiedad de 2 millones podemos calcular una mensualidad de 20,000. Si deseo adquirir una propiedad de 3 millones, mensualidad de 30,000, millón y medio, 15,000. Ese sería un aproximado y un cálculo rápido. Que ahí estamos considerando una tasa del 10%, ¿no? O sea, una tasa del 10% te da una mensualidad aproximada de, por cada 10,000 pesos es 1,000,000 de pesos, ¿no? 1,000,000 de pesos, 10,000 pesos, que es lo que tienes que pagar. Y tendrías que estar demostrando esta capacidad de pago, ¿no? Sí, así es. Y considerar, como ya dijimos, el endeudamiento y hay que cuidar, como mencionamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Dicho endeudamiento. Si, no sé, si voy a hacer una compra, no hacerla, recordemos, del total tal vez de mi monto de crédito, aunque la piense pagar al corte, sino preferentemente dividir a meses para que si este endeudamiento me va a pegar y me va a sumar, pues sea el menor endeudamiento mensual posible. Sí, claro, digo, aquí el resumen, como siempre lo decimos, es asesórate con tiempo antes de firmar algo y ya comprometerte para tener todo el escenario completo. Y aparte, cuando es una preventa, pues si va a durar 24 meses en lo que te entregan, también cuidar, si es que no utilizaste esta herramienta de pactar esa tasa y la vas a querer adquirir ya hasta los 24 meses, pues cuidar tus tarjetas, tu endeudamiento, no sacar un carro, todas estas partes es súper importante. Sí, así es. Y volviendo nuevamente al tema de la autorización, recordemos que son 3 meses y hay que cuidar también nuestro endeudamiento. Hay bancos, no todos, que al momento de firmar, no sé, haya pasado 1, 2, 3 meses, aunque yo tenga previamente mi autorización con ciertas condiciones, previo a la firma me van a volver a correr buró. Aunque ya te lo tenga autorizado. Pocos bancos, pero sí, me van a volver a correr buró para ver si subió mi endeudamiento y pues esto puede tener una afectación en mi crédito. Hay bancos que no te van a correr buró, pero si por algo se extiende el tiempo de tu firma, porque pues a veces tú sabes que el cliente primero autoriza el crédito y todavía no tiene propiedad, ¿no es así? Sí. Todavía no tiene propiedad, entonces si se extiende el tiempo por la búsqueda o XY y vencen esos 3 meses, pues se va a volver a autorizar y al volver a autorizar, el banco vuelve a correr buró y también volvemos a pedir ingresos, los últimos ingresos. Entonces también hay que cuidar si se es independiente, pues ese tema, ¿no? Y si se es asalariado, pues también tienes que estar ganando lo mismo porque es nuevamente el análisis.
Claro, de nuevo. hecho es muy común que con nosotros llegan ya con una autorización, entonces ya va corriendo el tiempo. Si tienen 3 meses, a lo mejor ya lleva un mes buscando casa, ¿no? Entonces Sí. le quedan 2 y pueden pasar muchas cosas, nos pasa. Es muy común que a lo mejor la propiedad salió algo, tenía algo que hay que arreglar en registro público, algo que hay que cambiar, la calle, no sé, dice calle y en el predial dice C. tal calle. Sí, cosas que están fuera de Sí. nuestras manos, ¿no? De mis manos como asesor hipotecario y de tus manos como inmobiliario. O sea, se presentan hasta que ya vas sobre la marcha con esa propiedad, adquisición de esa vivienda seminueva. Que hay que mencionar que justo el trabajo del inmobiliario es revisar previamente la propiedad que tienes sin comercialización, haber revisado todos los papeles y saber que estás ya a un 80-90% seguro que eso va a caminar, ¿no? Y puede seguir que pase algo de todas formas, pero tratar de minimizar eso porque sabemos que si se pasa el tiempo de estos 3 meses o 2 meses, pues el cliente va a tener que volver a correr sus condiciones hipotecarias y a lo mejor muchas veces también pasa que ya firmaron un contrato de compraventa, ¿no? Entonces ya están comprometidos cuando salen todos este tipo de cosas. Sí, entonces en resumen, Sí. asesorarte previamente y cuidar tu endeudamiento y buró, como ya lo mencionábamos anteriormente. Me acordé de una historia que les voy a compartir, ahorita que Platícanos. hablábamos de la preautorización. Esta también es una historia de terror. Ah, la mía no era tan de terror, sí salió bien. Esta está peor. Bueno, un día me refirieron a un cliente, a una clienta, ¿verdad? Y ya traía un asesor. A veces pasa que nos llegan clientes que no están como que muy conformes con su asesor o tienen como cierta desconfianza o no les dan el seguimiento, la información correcta ni completa. Y bueno, me refieren a esta clienta y pues ya estaba en trámite, ¿no? Ya estaban por emitirle su carta de autorización. Y le estaban pidiendo, escucha nada más, yo había escuchado Sí. historias de que a clientes por su adquisición de su autorización de crédito, el asesor multibancos, el broker hipotecario le pide, le cobra 10,000, 5,000, lo cual está súper mal. O sea, por gestionarte el crédito. Por gestionarte el crédito, cuando recordemos que nosotros también somos trabajadores directos del banco y no cobramos, o sea, no tenemos por qué cobrar. Pero bueno, hay de todo en la viña, ¿no? Entonces, ya había escuchado eso, pero chécate nada más, le estaban cobrando el 1% de su crédito y estábamos hablando de un crédito de 3 millones. O sea, wow. 3 millones, entonces le estaban cobrando 30,000. Muchísimo. Y la clienta, sin saber, la pobre, estaba dispuesta a pagarlo. Lo iba a pagar, estaba a punto de, Entonces, pues ya empecé yo a asesorar al cliente y los dos a la par. La clienta, la verdad, no era muy viable. No cubría el ingreso, no era muy viable, pero dije, bueno, de todos modos la voy a ayudar y la voy a asesorar. Dije, no le van a ver la cara. No, por algo la conocí, si no le voy a poder autorizar el crédito por su perfil, no voy a dejar que, pues, que caiga, ¿no? Entonces, ya le estaban pidiendo el dinero y supuestamente ya estaba autorizado. Y yo le comenté, pídeles que te manden la carta de autorización. Y ya le mandaron la carta de autorización a raíz de que pues, le comenté. Y esta carta de autorización estaba su nombre, el logotipo y no tenía folio. Nuestras cartas de autorizaciones siempre tienen que tener folio y no tenía folio, o sea, era falsa. Wow. Y todavía le dije a la clienta, no me creas, o sea, ve tú misma a sucursal y pregunta y lleva esta carta y pues efectivamente no existía crédito. Entonces, hay de todo, tengan mucho cuidado. Yo después de mi primera experiencia nunca, jamás vuelvo a firmar un contrato de compraventa sin esta carta de autorización del banco. Y qué triste, porque aquí me voy a desahogar un poco con Infonavit. Perdónenme. A ver, cuéntanos. Creo que hay muchas cosas que mejorar en el tema de esta institución, porque al final del día es una institución que brinda el gobierno, ¿no? Para los derechohabientes, es una institución tripartita. Pero cuando vas con el banco, sí, el banco te hace un préstamo privado, pero ellos no te cobran, o sea, el banco le paga a los brokers. No hay cobro. Pero y en teoría Infonavit tampoco.
tendría... En el Infonavit se supone que tú tienes el derecho de hacer todo, pero al final lo hacen tan es complicado, un trámite personal. tan burocrático, que terminan teniendo que pagar gestores solamente porque, no me odien gestores, pero al final pues tienes que pagarle a los gestores, ahí sí aplica para que te puedan agilizar este trámite, ¿no? Si no, te puedes llevar 3, 6 meses y no logras gestionar esta parte. Se me hace muy triste. Sí. Porque se supone que es las personas que menos recursos tienen y son los que más tienen que estar desembolsando este tipo de cosas, ¿no? Sí, además si tienes un contrato, o sea, si tú vas a adquirir tu crédito por medio de 100% Infonavit y tienes un contrato, pues ahí se estipulan tiempos, ¿no? Con la inmobiliaria y la propiedad se estipulan tiempos y pues qué mala onda estar dependiendo pues de tiempos de Infonavit y que vas tu plazo y te mandan como... se vaya extendiendo. Vas a tener 10 Qué citas nervio. ahí. Oye, y hablando justo de Infonavit, platícanos porque tenemos pues Infonavit Total, que es el que casi todos conocemos, pero el banco también tiene ahí algunas combinaciones de producto. Platícanos en dónde entras y en dónde no entras, qué productos manejas. Muy bien, miren, los créditos de adquisición son 100% Infonavit, Cofinavit, que es la combinación de pues, el crédito Infonavit más el banco, Foviste para todos y crédito 100% banco, bancario puro. En este crédito, en este último, muy interesante, se pueden adherir las aportaciones. Este crédito me encanta porque tiene grandes beneficios para el cliente y no es a veces muy conocido. El apoyo Infonavit es un crédito 100% banco en el cual se pueden adherir tus aportaciones patronales. No tendrías un crédito con Infonavit, no le deberías nada a Infonavit, simplemente se van a adherir las aportaciones patronales. Entonces, esto como beneficio va a reducir considerablemente tu plazo y tu capital. Entonces, no sé si tu plazo es de 20 años, va a reducir considerablemente, dependiendo tu sueldo también, ¿verdad? Pero es un excelente producto. El plazo es hasta 25 años y tu subcuenta de vivienda queda en garantía para, en caso de que tú tengas una eventualidad, no sé, un despido injustificado, de ahí se estarían abonando tus mensualidades, de ahí se tomarían. Entonces, la verdad es una chulada de crédito. En el Cofinavit, pues como ya lo expliqué, es la fusión de ambos bancos y aquí pues tu subcuenta de vivienda sí se toma para pago, no queda congelada, se toma para pago total de tu propiedad. Que será como parte del enganche, ¿no? Así es. Y en este crédito yo asesoro al cliente para, según su perfil, según sus condiciones y según su enganche, sugerirle el tipo de crédito que sea la mejor opción para el cliente. Porque, por ejemplo, en cuanto a enganche, si el cliente tiene la menor inversión posible, no sé, solo tiene para los gastos notariales, avalúo y comisión, aquí sí es más conveniente adquirir un crédito Cofinavit. Claro, porque no tienes mucho... o sea, no tienes el enganche y todo este desembolso inicial, ¿no? Así es, aquí no habría desembolso. ¿De qué depende el tipo de producto que el cliente le conviene más? El tipo de producto, según su perfil, según el enganche, como comentaba. En el crédito, en el apoyo Infonavit, lo máximo que me puede prestar el banco es el 95%, cuando en el crédito Cofinavit aproximadamente me prestan el 100% entre subcuenta, entre banco y entre monto de crédito. Entonces va a depender pues de las condiciones del cliente, ¿verdad? De su inversión inicial, del plazo que desee. Y en el caso de este último, Foviste para todos, Foviste y pensiones del Estado, que podríamos ahí incluirlos, ¿no? Que son los dos. Estado. Ahí sí yo no entro en pensiones del Estado. Sí. Pues este es un crédito que se le otorga a los trabajadores del Estado o, no sé, maestros, gente del IMSS. Creo que el IMSS también tiene otro crédito. Tienen ventajas estos créditos que normalmente tienen una tasa muy interesante. Pues preferencial para sus clientes. Las desventajas sí tienen también sus desventajas, entre ellas es que algunos, por ejemplo, pensiones les presta creo que el 100%, incluso para escritura. Entonces la gente normalmente no trae nada de desembolso inicial,
lo cual suena increíble, pero ya cuando en la práctica, el problema con estos créditos es que tardan muchísimo en pagar. Entonces, el cliente, por ejemplo, yo soy la dueña de la casa, tú vienes con un crédito de pensiones, pues te tengo que esperar a veces hasta 3 meses y pues tenemos que tener algún dinero para amarrar a ese señor y que nos diga, no la venda. Y ahí Yo tú te la asesoras compro. bien al cliente, ¿no? Porque Sí. checas las condiciones del contrato que va a firmar tu cliente. Sí, pero no podemos firmar un contrato sin dinero. Entonces ahí es donde juega un papel importante. Obviamente si tú vienes con un crédito de pensiones y otra persona viene con otro tipo de crédito y tiene enganche para amarrarlo, pues va a tener prioridad, ¿no? Ahí es Muy donde bien. es interesante tener esta parte para poder hacer, pues aunque sea amarrar esta propiedad y que no se te vaya. Y ya que pensiones sea el que termine de gestionar este crédito. Muy bien. Oye, Carla, y hablando de esto ya nada más para concluir, algo interesante, ¿qué conviene más en el abono a capital? ¿A mensualidades o a plazo? Que eso es un tema de todo el tiempo. Sí, esa es una pregunta muy común. Ajá. Lo que le conviene más al cliente cuando hablamos de abonos a capital es abonar a capital y que este abono se refleje en la modalidad de plazo. Okay. Porque de esta forma disminuimos mayor capital y el pago total final sería menor si es a plazo. Esta otra modalidad que es a mensualidad, en la cual se mantiene el plazo, pero se reestructura tu cuenta y bajan tus mensualidades. Esta le conviene al cliente si desea tener mensualidades un poquito más bajas a las pactadas inicialmente, no sé, para desahogar gastos, ¿verdad? También es conveniente. Entonces va a depender del perfil del cliente, pero ¿qué es lo que más le conviene? Plazo, Digamos plazo. que donde más te ahorras dinero es en el plazo, pero si tu planeación financiera te conviene más la mensualidad, pues bueno, eso ya va a depender de cada quien. Así es. Oye, Miriam, a ver, platícanos, en el caso de los desarrollos, tú que también comercializas desarrollos, ¿sale? ¿En qué te fijas o cómo investigas o cuáles serían los requisitos que debe de tener para ti dicho desarrollo al momento de comercializar? Ay, esas preguntas incómodas, ¿no es cierto? Incómodas pero necesarias. Son muchas cosas. Uno en el camino de estar en esto va aprendiendo estas red flags, como cuando tu primer novio no le viste ninguna red flag y ya después ¿Y ahora qué tal? en el camino ya dices red flag, ¿no? Son muchas cosas, pero al final del día los números no mienten. Y creo que algo bien básico es, vamos a ponerlo así para entenderlo más fácil, ¿no? Mi planeación financiera es yo gano 5 pesos y gasto 5 pesos, no me queda nada, ¿no? Entonces, igual que eso, cuando el desarrollador tiene una proyección, al final del día tiene un desarrollo que tiene que cumplir con 10 pesos para construirlo y su ganancia van a ser 3 pesos, 30%, pues tiene que calcular muy bien esto, ¿no? Y también los desarrolladores se apalancan de créditos puente. Entonces, ellos tienen que tener muy, muy claro cuál es sus números, ¿no? Okay. Y prácticamente al final son números. Una de las cosas más importantes es revisar los números de los desarrolladores. Y tú me vas a decir, pues claro que no puedo llegar a pedirle al desarrollador un número. No, pero se nota. Hay ciertas cosas que uno va detectando y que ya dices, ok, tiene crédito puente. El crédito puente quiere decir que el banco ya le hizo toda una revisión al desarrollador y ya dijo, sí, tus balances y todos tus números me dan, 2 más 2 son 4, ¿no? Luego también existen otros montos, los montos de descuento que luego ofrecen, cuando están muy elevados también, ahí es una medio red flag, vamos a tener que investigar, la verdad es que sí hay que revisar varios puntos, me puedo hacer bolas en esto, pero creo que los números del desarrollador, que tenga la infraestructura, que ya haya desarrollado en otros lugares, que ya tenga otros proyectos entregados, escriturados en tiempo y forma, que tenga un soporte para si las ventas no van bien, entonces ¿con qué construye? ¿Con el crédito puente o con el recurso tiene para levantar la torre? Digamos, ¿no? Que se atora la venta a la mitad de la torre, ¿tiene para poder terminarla? O yo me voy a tener que esperar
más años para que pueda levantar capital, ¿no? Entonces, tú Más vas tiempo viendo. del pactado, es decir, ¿se puede desfasar aunque haya un contrato estipulado? Se puede desfasar. Es súper común. La verdad es que es muy común. Todo un tema. Ay, sí, las preventas son todo un tema. Podemos hablar de eso, pero sí, pues números, al final son números, pero sí podemos hablar ahí de varias cosas interesantes. Pero bueno, si lo pudiéramos resumir, que fijarnos en la preventa es quién está desarrollando, qué ha hecho anteriormente, si ya escrituró o no escrituró, si entregó en forma o no. Y pues sí, creo que eso. Vale, conclusión. Asesórate con el que sabe, con el que ya hizo el trabajo, con la que ya investigó previamente a todos estos desarrollos, porque pues ciertamente si hay desarrollos pues muy buenos, ¿no? Con años en el mercado y con un Sí. prestigio y trayectoria. Pues bueno, sería todo por hoy. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.